que pasa en muchísimas relaciones, pero casi nadie sabe cómo hablarlo sin herir. Uno busca, el otro evita. Uno lo vive como rechazo y el otro como presión. Y entonces dejamos de hablar de el deseo y empezamos a hablar de amor, compromiso, atracción, distancia, todo mezclado. Hoy vamos a hablar de la diferencia de deseo en pareja y de un mito enorme, que siempre es el hombre quien quiere más. Para eso, hoy nos acompaña Leisa Puentes, sexóloga clínica, psicóloga y terapeuta de pareja, que trabaja precisamente ayudando a las parejas a entender la sexualidad no solo como un acto físico, sino como una comunicación emocional. Bienvenida, Leisa, ¿cómo estás hoy? Hola Michelle, estoy muy contenta. Habíamos hecho con bastante antelación esta cita y estaba siempre como muy pendiente de nuestra agenda para poder estar aquí contigo y con tu comunidad. Gracias, me encanta que hayas querido participar y hablar de esta conversación tan importante. Pienso que algo que yo escucho muchísimo es, no sé, ¿qué será que algo está mal entre nosotros? Como si la pareja tuviera que sentir lo mismo al mismo tiempo para estar bien. Cuando nos pasa, obviamente aparece la preocupación. Entonces, en terapia de pareja yo veo esto bastante. Es normal que una pareja, pues que una pareja, es normal que en la pareja uno tenga más deseo que el otro. Sí, es normal y es lo que también suele ocurrir todo el tiempo. Es una suerte realmente que coincidamos en la necesidad de contacto físico íntimo y que coincidamos en el tiempo en el que queremos, pero por las carreras de la vida, por las ocupaciones de cada persona, por el contexto sociocultural, como lo vamos a ver, obviamente siempre suele pasar que uno tiene más deseo que el otro. Yo siento que es una frustración gigante para todo el mundo. O sea, siento que es una experiencia que todos vivimos en algún punto. El que busca también suele sentirse rechazado y el que no quiere se siente como observado, presionado, y siento que ahí el sexo deja como de ser un encuentro y se vuelve más como una evaluación. Claro, es un circuito que, como tú lo dices, es de demanda retirada, lo solemos llamar así en terapia de pareja, donde una persona, y esto no solamente se da a nivel sexual, ¿no? A nivel de atención o de contacto físico afectivo, o bueno, en otros escenarios de pareja está el mismo circuito. Entonces, uno de los dos está demandando permanentemente algo y el otro, en lugar de, digamos, de que esto cause el efecto que el primero quiere, que hace es que aleja a la segunda persona. Y ese es uno de los síntomas que como terapeutas de pareja estamos siempre observando, ¿no? Como este circuito de demanda retirada se va dando que entre más lo que tú dices ahorita, entre más yo te demando y entre más tú te sientes presionado o presionada, pues más tiendes a alejarte y el resultado del circuito es que se repite una y otra vez haciéndose más afianzado el alejamiento y la resistencia del otro a conceder lo que el uno está pidiendo. Claro, es como el círculo tóxico, no es tóxico, el círculo vicioso. Vicioso. ¿Por qué crees tú que terminamos interpretando la diferencia del deseo como falta de amor o falta de atracción? Hemos sido como documentados con información acerca de las relaciones de pareja, Michelle. Aprendimos de las relaciones de pareja del contexto sociocultural en el que nosotros nos movemos. Entonces vivimos justamente, pues tú como venezolana, yo como colombiana, por poner un ejemplo, aunque esto aplica para toda Latinoamérica y también de alguna manera, obviamente la cultura también es la misma en este sentido relacional en los países del norte, pero aprendimos que el contacto físico y la conexión sexual es una manera de amar y es una manera de sentir al otro cercano y al otro propio. Pero a veces no entendemos que amor y sexo, o más bien amor y deseo, van por dos canales que son completamente diferentes. Yo puedo amar y no desear a mi pareja porque ya el deseo no lo tengo, porque ya el tema sexual no me hace feliz ni me hace ilusión, lo amo, pero no le deseo, o puedo desear a alguien, pero no amarle. Entonces me voy a un bar o a un sitio, a unas vacaciones, conozco a una persona que me resulta muy atractiva,
podemos tener una intimidad súper placentera, súper explosiva y al otro día cada quien para su casa, no hay amor, no hay Chao. vínculo. ¿Mm? Entonces, eso es lo que hemos aprendido, o más bien lo que no hemos aprendido, que cada cosa va por un lado diferente. Luego yo sí puedo amar y ya no sentir deseo, pero siempre estamos asociando una cosa con la otra. Eso por un lado como una explicación, pero también podemos decir que las parejas, cuando hacemos un vínculo de pareja, sí necesitamos ese contacto físico íntimo porque es lo que nos diferencia del vínculo con los amigos. Con los amigos yo no tengo intimidad, con los amigos yo no me acuesto, con los amigos no hay ese jugueteo erótico que debe ser con la pareja. Y por eso eventualmente se puede estar dando con una tercera persona porque allí se conecta con esa parte del misterio y que nos genera expectativa y la intención de conectar. Justamente eso es de lo que vamos a hablar seguramente más adelante en Sí. tus preguntas, pero es básicamente esta la explicación que contiene por qué la persona lo primero que piensa es, ya no me amas, ya no me enseñas, es porque ya no me amas. Y resulta que sí, puede que te esté amando, pero el asunto no es por el amor, es por el deseo, por donde toca hacer la investigación de qué es lo que está pasando. Okey, claro, 2 cosas totalmente diferentes. Pero es la sensación, es cuando vienen las parejas y me dicen: "Ay, es que somos como roommates, no vivimos juntos, hacemos todo juntos, somos buenos padres, pero como que falta la chispa, falta algo". Y hay un mito, como le dije en la intro, hay un mito gigante cultural, que es que el hombre siempre quiere más que la mujer quiere menos. Y la realidad es que no, eso no coincide, la pareja entra en confusión cuando pasa eso. ¿Qué tan real es eso, según lo que tú ves, no, con tus clientes, de que los hombres tienen más deseo sexual que las mujeres? Sí, mira que yo soy neuropsicóloga, tengo una maestría en neuropsicología, siendo sexóloga clínica y psicóloga como tú, gracias, me presentaste al inicio. La neuropsicología, básicamente, yo la estudié, Michelle, para poder desmentir esto. Primero lo tenía que entender yo, porque ese es el cuento que nos han vendido. Incluso la misma ciencia ha respaldado que es que los hombres, por ser hombres, tienen más deseo, que por eso se explica que quieran tener más parejas, está toda esta explicación respecto a cómo explicar y a justificar por qué los hombres pueden ser más proclives a tener relaciones extras, aparte de la que tienen, digamos, de base con el compromiso y todo esto. Y realmente hay que decir que la ciencia misma también ha sido sexista y ha reforzado estas creencias cuando no son. Justamente en mi Instagram recientemente puse un reel hablando acerca de si realmente el ADN, la genética, tiene que ver con la infidelidad. Y no, no hay una Mm, base científica a la luz de la ciencia de hoy que es más equilibrada, ¿no? Tengamos en cuenta que hace años atrás quienes hacían ciencia eran los hombres y pues ellos lo hacían desde su perspectiva. Pero una vez las mujeres empiezan a entrar y empezamos a entrar en campos que son académicos y científicos, empezamos a decir, pero no, parece que puede haber otra perspectiva. Esto nos lleva a concluir que definitivamente no estamos hablando de que el ADN sea quien nos impulsa a tener más deseo o no. Las mujeres cuando estamos en algunos ciclos de la vida, leemos en mm, algún ciclo porque también esto es otra cosa que siempre nos enseñaron como ovulación, picos altos, menstruación o no sé qué, picos bajos, cambios hormonales, cambios de temperamento y realmente si tú te pones a hablar con mujeres que seguramente lo has hecho con amigas tuyas, son, o sea, somos individuos totalmente independientes hormonalmente el uno del otro. Entonces, lo general no siempre nos aplica a todas. Y si fuese así, pues todas las mujeres cuando estamos en ovulación o en periodos altos de deseo estaríamos por ahí como, no voy a decir como como perros en animalitas, celo. como animalitas en celo, buscando con este, buscando con el otro, pero si viviéramos en una sociedad donde eso estuviese bien visto, pues no pasaría nada, sería lo natural. Así yo no estuviera sintiendo tanto deseo, estaría por ahí como una gacelita moviendo la cola por las sabanas africanas, esperando a los machos, machos, much, porque pues así estaría explicado. De eso no podemos seguir pensando
que sexualmente o en temas de deseo, erotismo, los hombres son así y las mujeres son asá. Mm, Eso ya no nos encuadra dentro de esa humanidad que estamos viviendo, donde cada vez se entiende que ambos tenemos equidad, derechos, pero también responsabilidades. Y por esta razón, todo este vuelterío para responder tu pregunta es lo que explica que no siempre es el hombre quien está demandando sexualidad a su pareja femenina, sino que también es ella a veces la que se siente frustrada porque el hombre tiene el deseo bajo. Sí, los hombres también pierden el deseo y pierden el deseo porque tienen estrés laboral, porque no se sienten confortables con su físico, que antes se pensaba que esto era solo un tema de nosotras, porque están agotados de trabajar y entonces pierden el deseo o porque sencillamente su pareja ya no les resulta atractiva. Y en cambio, a nosotras es exactamente lo mismo. Nosotras perdemos el sí, deseo porque estamos cansadas y agotadas, por ejemplo, con la crianza, porque ya nuestra pareja no nos resulta atractiva, es que a nosotras también las cosas nos entran por los ojos, porque no hay conexión y en ambos casos también el deseo se puede resentir justamente porque pasó algo, un problema de pareja que nunca se resolvió y esto sí. afecta al deseo. Y nos pasa exactamente igual a hombres que a mujeres. Así que tanto tú como yo podemos dar fe que en consulta tenemos mujeres quejándose de que su pareja ni las mira, así ellas salgan en una pijama coqueta y lo que sea. Y señores también diciendo es que desde que nacieron los niños o en un punto sencillamente a ella ya no le interesa el sexo. Sí, a los seres humanos nos puede dejar de interesar el sexo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, también es lo que yo veo. Y a veces creemos también que el problema es la rutina, que bueno, que obviamente sí afecta, ¿no? Como tú dices, ahora tenemos hijos, ahora trabajamos full time, ahorita, o sea, no hay tiempo libre, pero a veces, no sé, siento que el sexo como que dejó de sentirse libre, ¿no? Como que si hablamos del deseo como tal, ¿qué es lo que tú crees que lo mata más? ¿La monotonía o la presión? Creo que ambas cosas y me voy a enfocar en dos teóricos que siempre están ahorita muy en boga y que han hecho estudios importantes, que son Esther Perel y los doctores Gottman. Esther Perel lo mira desde una perspectiva de el misterio y el enigma que se pierde. El amor hace que nos apeguemos a lo conocido, pero el deseo, en contraparte, y otra vez volvemos a que cada cosa va por el lado diferente, hace que extrañemos lo desconocido. Por eso, cuando empezamos a compartir mucho tiempo, pasa que ya como que no hay nada que descubrir en el otro. Es necesario, Michelle y quienes nos escuchan, que las parejas tengamos ese individualismo eventual, ese ser individual. Así que si el deseo se nutre de la novedad, nos vendría muy bien generar esos espacios donde también estemos un poco separados. Mira que si tú llevas una relación de tiempo, y creo que las personas que nos estén escuchando podrán decir, sí o no. Si tú llevas una relación de largo término y un día X vas a ver a tu pareja en su escenario de trabajo, por ejemplo, o en un escenario deportivo o un espacio que no es tuyo, sino de la otra persona, hay una sensación de conectar, como de me permitió entrar a este espacio que no es que sea prohibido, ¿no? Pero es suyo y se ve a la persona de otra forma. Eso genera admiración nuevamente. Por eso esos espacios son importantes, porque tú vas y ves en su esencia al otro que es diferente a esa cotidianidad con la que tú le tienes en casa. Estas pequeñas cosas son las que hacen que el deseo vuelva a conectar esas cosas que son distintas, que son diferentes, pero también tú hablabas, la presión se vuelve el circuito que mencionábamos Ujú. anteriormente. Entonces, también nos juega una mala pasada. Nuestro trabajo como terapeutas es identificar el síntoma, porque cada pareja viene con un síntoma diferente, Michelle. A veces, yo siempre digo, en el caso mío, en mis redes, yo me llamo Leisa tu sexóloga. Ese es el nombre de mis redes. Porque si yo pongo Leisa tu neuropsicóloga, pues eso no es vendedor. Si yo pongo Leisa tu psicóloga, tampoco, o Leisa tu terapeuta. Leisa tu sexóloga llama la atención porque
a veces lo que más, el síntoma es lo sexual. Entonces la persona conecta Claro. diciendo, sí, sí, tenemos problemas en la sexualidad, eso es. Pero cuando ya vienen a terapia, ahí es donde uno les dice, la sexualidad en el proceso terapéutico es la cereza del pastel. Eso se arregla a veces sin hacer, o sea, sin que el terapeuta dé ninguna indicación sobre eso puntual, porque hay que mirar qué es lo que subyace bajo el vínculo, porque lo sexual es el síntoma, pero necesitamos ver de qué están Ujú, enfermos. A veces son las finanzas, a veces es la crianza, a veces son las familias extensivas, a veces es el exceso de proyectos ambiciosos, es que toca comprar la casa en no sé dónde y los no sé cuántos carros y los niños en el colegio privado. Y entonces se va la pareja en un boom, en un tobogán ujú. de proyectos que demandan mucho tiempo y mucho trabajo y la pareja es lo que se desdibuja porque como se dice en inglés, la pareja es take it for granted. Entonces tú ya, No lo como la tienes valora. ahí, no le vamos a trabajar. Así que justamente podrían estar esas dos perspectivas. Por eso se acaba el deseo un poquito. Y, o sea, sí. Y creo que ya me contestaste esta pregunta, ¿no? Como que se puede desear, se puede perder el deseo, perdón, o sea, no desear y se puede seguir enamorado, ¿correcto? Así O es. sea, totalmente 2 líneas diferentes. Sí, y mira que suele pasar que a veces, y es muy interesante pensar que el amor de pareja no se confunda con la gratitud. Entonces es cuando tú oyes a las personas, ay, es que es muy buen papá, es que es muy buena mamá, ¿por qué no dejas la relación? No, porque es que las cosas funcionan bien, somos un buen equipo como papás, hacemos muy buen equipo financieramente, pero la pareja es un ecosistema, Michelle, supremamente Ujú, completo. Entonces podemos tenerle cariño y aprecio al otro y pues obviamente el deseo ahí ya no está. Y ujú, fíjate que hay una cosa interesante. A veces esto ni siquiera pasa por el tema de la atracción, ¿no? Porque lo que tú preguntabas, a veces es, ya no te soy atractivo o atractiva. No, yo pienso que podemos citar aquí una cantidad de artistas que son actrices o cantantes bellísimas, que uno dice, pues es que le tiene que resultar atractiva o atractivo un hombre a cualquier ser humano. Y sí, pero sus parejas un día dijeron, no, ya no conecto con esta persona o con este señor, no ujú. porque no sean atractivos, sino porque eso pasa, el deseo a veces no pasa por el atractivo. Y te voy a decir un ejemplo que me parece muy simpático, y lo pongo siempre. El príncipe, el que hoy es el rey Carlos, que en esa época era el príncipe Carlos, tenía a Lady Di, que era un pimpollo de mujer, era dulce, tierna, ella toda linda, jovencita. No, el señor tenía deseo y apego era por Camila Parker. Entonces a veces nos ponemos a Ujú. pensar que es por la belleza, por la juventud o lo que sea, y no, el deseo es muy No. Y dijiste una palabra clave, la conexión, ¿no? Porque hay una diferencia muy común que hay quien necesita la conexión emocional para querer sexo y está quien necesita sexo para sentir la conexión. Y bueno, y ellos dos terminan casados, totalmente opuestos, pero, o sea, ¿cómo impacta esa diferencia dentro de la relación? Porque es fuerte, o sea, ¿y cómo llegamos a un acuerdo? O sea, ¿cómo, si uno está aquí, el otro está aquí, cómo llegamos a estar los dos aquí? Ahí podría hablarte de 2 términos que a mí me parecen muy interesantes, que son fraisexual y demisexual, que son estos Ok. términos que tenemos que aprender los padres, porque llegan los chicos y nos hablan y los papás quedan como arañas pensando, oh my God, que están escuchando estos niños y estas niñas. Y resulta que es cosas que a veces queremos que sean, pero que no entendemos el concepto. Cuando hablamos de necesitar la conexión sentimental o emocional para poder tener sexo, estamos hablando de demisexualidad. Yo necesito generar ese vínculo, ¿no? Más allá de lo atractivo, sentir que el otro conecta emocionalmente conmigo, que estamos sentimentalmente creciendo, no queriendo decir que es que hasta que ya no esté hecho el sentimiento, no conecto, ¿no? Sino que se va generando al tiempo. Eso es ser demisexual. Y ser fraisexual es que tú no necesitas ese vínculo. Al contrario, son esas personas que parece que le tuviesen un poco de
de repelencia al compromiso y prefieren el sexo casual. Entonces allí no hay necesidad de conexión emocional, sino se da la sexualidad intensa, excitante, pero preferiblemente sin ese vínculo. Porque cuando ya ven que se hace de pronto más asiduo lo sentimental, salen corriendo porque no lo quieren. Okey, claro, tiene mucha diferencia eso. Y ahora, ¿qué relación tiene también los años? No, obviamente es muy diferente cuando conoces a alguien, está eso como tú dices, no vivimos juntos, todo es la novedad, y después están las parejas que, pues, ya tienen 10, 20, 30 años. ¿Qué pasa con el deseo a lo largo de los años de la relación? ¿Crees que es algo lineal? ¿Crees que es por etapas, sube y baja? ¿Qué es lo que tú ves en tu práctica? Siempre pongo esto en contexto como metafórico con las parejas con las que yo trabajo, y es que cuando tú estás en una relación de pareja, estás eligiendo construir una corporación, una empresa. Entonces, obviamente, vamos a pasar por una cantidad de altibajos. Al inicio está toda la energía para trabajar, para generar el nombre, el logo, conseguir los clientes, bueno, lo que corresponda. Pero a medida van pasando los años, empiezan los desacuerdos entre los socios, hay que ajustar cosas porque uno tiene una idea, el otro tiene la otra. De golpe un día a un socio le provoca irse mejor a hacer otro negocio sin llevar a este socio y eso hace que haya un resentimiento. Entonces, dentro de esta metáfora y de esos altibajos que tú mencionas, la pregunta clave es, ¿qué tan importante es para mí esta empresa? Porque yo puedo empezar otra empresa en otra parte, pero realmente todo lo que hay acá, ¿qué lo hago? Pero si yo estoy trabajando por la empresa y veo que el otro no hace nada, eventualmente también la persona se va a cansar de remar sola y va a decir, no, yo prefiero empezar de ceros otra empresa porque en esta empresa o me están subestimando o no me están o me están abusando, me están explotando. Entonces, hay como esa pregunta de querer seguir porque siempre van a haber cambios. Y a nivel de la sexualidad, pues, claramente es otro escenario, ¿no? Vienen etapas de crianza donde Esther Perel también menciona que los bebés son una paradoja porque llegan a través del sexo, pero se pegotean el sexo completamente, ¿no? Pues porque ya no hay tiempo, no hay deseo, los cuerpos cambiaron, las agendas se vuelven un complique porque un bebé demanda tiempo y Sí. trabajo y dinero. Entonces, bueno, ya luego crecen y lo que sea, pero las personas ya avanzaron, entonces los proyectos financieros o los temas hormonales, el uno empezó con hipertensión arterial o con diabetes, la otra señora empezó con la perimenopausia. Entonces, la gracia de esto, digámoslo, es que uno pueda mantener el foco también en el contacto íntimo y en la certeza de que la sexualidad va a cambiar siempre, Okey, la flexibilidad sobre el tema. claro, pero va a cambiar, no va a empeorar, no es que se vaya a dañar, sencillamente es entender que en el espiral de los cambios tenemos que adaptarnos a eso nuevo, los dos, no uno solo, no nosotras esperando que el Señor haga, ni el Señor esperando que nosotras. Es un trabajo en equipo como en cualquier corporación. Me gusta la teoría del business planning. Yo pienso que las parejas prueban, o sea, de todo, ¿no? Consejos, no secuencias, varias reglas, no siempre funciona. ¿Errores o cuáles son los errores más comunes que cometen las parejas al intentar resolver la diferencia del deseo? El circuito de demanda retirada definitivamente. Ese es el Oh, primero. Entonces, no, ese es el primero y te voy a decir cuál es el segundo. El primero es empezar el circuito y el segundo es no buscar ayuda, no mm, dejar que esto se vuelva lo natural. Esto lo menciona John Gottman, que es para las personas que no saben y que por favor búsquenlo. Es él y su esposa, son unos psicólogos que viven allá en los Estados Unidos y que han hecho algo que ellos llaman laboratorio de pareja, donde ellos se van a vivir casi que con la pareja y analizar todo el circuito y las dinámicas que tienen. Y él habla acerca de esto. Esa presión empieza a surgir el efecto de retirada, pero el problema es que esto se vuelve normal y entonces las parejas se olvidan de la intimidad y se vuelven dos personas, como tú lo decías, dos roomies, que trabajan en equipo para unas cosas, pero el concepto de pareja se fue, se acabó.
Y ahí viene un problema grave, Michelle, y es que nosotros necesitamos sentirnos deseados. A veces ni siquiera es la falta de sexo como tal lo que daña la relación y lo que preocupa, sino la falta de sentirme deseado o deseada, pues porque es que yo no estoy como la gacela en el África esperando que todos me deseen. Quiero ser deseado por mi pareja. Entonces, este es el tema de no buscar ayuda, que sería el segundo error que yo vería, sino dejarlo que se acomode, se normalice y se desperdicia tiempo de oro para poder hacer lo que corresponda para recuperar el deseo y la conexión. Y también están los casos de las personas que ceden, ¿no? Que en vez de ignorarlo, es como que ceden y ceden y ceden sin querer hacerlo y bueno, ya eso es como que otro problema, porque me imagino que eso lo que hace es dar resentimiento al final. Totalmente. Resentimiento Entonces, silencioso. absolutamente, se vuelve un circuito también demasiado dañino y demasiado venenoso porque va literalmente envenenando el vínculo. Y qué bueno que lo traigas a colación porque si efectivamente está el circuito de demanda retirada, ese otro daña, pero además infantiliza, que es a lo que yo llevo de pronto en los procesos terapéuticos, a la persona que siempre consiente sin deseo, que es complacer al otro y es preguntarse dónde quedas tú. O sea, porque no estamos hablando de una domesticación de un animalito para que haga las dos paticas y le doy una galleta, se eche a dar vueltas y le doy otra galleta. No, somos una pareja, es la unión de dos adultos que consienten estar en el vínculo y tener deseo cuando y tener sexo cuando tienen deseo. Luego, si tú Ujú. estás aceptando porque sí, ¿dónde te quedaste tú? ¿Por qué estás funcionando como si fueses un ser que no tiene voluntad y que no tiene decisión y sobre todo autonomía? Y entonces este efecto rebote, Michelle, es que a futuro la persona puede tener la sensación de el otro me manipuló, el otro me obligó, yo me sentía comprometida porque es que el otro se enoja si yo no lo hago. ¿Y qué diablos importa que se enoje? O sea, si se ha de enojar, que se enoje, pero tu voz necesita ser oída por ti misma primero y no por el otro y no apagada por el otro. Entonces, todo esto es justamente lo que el terapeuta de pareja va armando en ese rompecabezas que traen los dos y que se va construyendo para que cada quien se dé cuenta de cuál es su responsabilidad dentro de esta dinámica. ¿Y cómo puede saber una persona si es un problema de sexo o si es un problema de vínculo? ¿Hay algo en específico o se ve diferente? A veces se ve igual. Como cada pareja es un código único, es un lenguaje único y es un ecosistema único, Es verdad. justamente si con sus propios recursos emocionales no han logrado identificar qué es lo que está pasando, ahí es donde entra el recurso del terapeuta, porque el terapeuta en últimas es un árbitro, un mediador, donde como les digo yo, en un espacio controlado puede ocurrir una explosión, porque a veces en terapia se estalla, pero no va a ser explosión, sino va a ser una implosión, porque la misma energía de la discusión, pero en un espacio controlado, nos va a llevar a entender qué es lo que está pasando y sobre todo cómo lo resolvemos. Entonces, esa es justamente la labor del terapeuta. Y hay gente que creo que nos cansamos de oír, pues yo no voy a terapia, es que mi pareja dice que él no cree o ella no cree en los psicólogos y que entonces que por eso no viene. Y ahí se forma un problema, porque se estanca. Sí, tienes toda la razón. Bueno, me ha encantado toda esta información. Creo que la última pregunta para cerrar, y siento que muchas personas seguro se están preguntando, ¿no? Es ¿cómo se reconstruye el deseo en una pareja? O sea, danos algunos datos. Yo sé que obviamente buscar ayuda, como tú dices, ir a tu terapeuta, tu especialista es clave, pero si hay algo que ellos pudieran hacer hoy o algo que los pueden ayudar o que puedan empezar, un dato. Bien, Michelle. Vuelvo a repetir que esto es información genérica que le da a la persona que nos escucha de pronto un clic. Esto me suena, pero esto no es una terapia, ni pretende ser una terapia lo que y yo estamos haciendo, pero hay una palabra que es clave en recuperar el deseo y es
intención, es la intención de volver a tenerlo. Y te lo voy a poner nuevamente en otra metáfora. Si tú tienes una alergia y yo te digo, ay, Michelle, tú tienes como un brote acá en todo esto y tú me dices, ay, sí, pero eso es normal, yo siempre lo he tenido. Si no hay síntoma, si tú no reconoces el síntoma, nunca vas a reconocer la enfermedad. Esa alergia te va a quedar ahí por toda tu vida y nunca te la vas a quitar porque ni te incomoda, ni te importa, ni le das relevancia. Y así mismo pasa con el deseo. Si las personas dicen, o uno de los dos, ay, pero eso no pasa nada, las parejas así a veces pasa, o se enojan porque ese es el otro recurso, ay, otra vez empezaste con lo mismo, tanta presionadera, solo piensas en sexo, no sé qué, bla, bla". Es exactamente lo mismo, es no reconocer que hay un problema. Entonces, ¿cómo Ujú. recuperamos el deseo? Paso uno, que para mí sea importante recuperarlo. Si está pasando algo, tenemos que buscar ayuda si no lo pudimos hacer entre los dos. Puede que a veces hayan cosas que se puedan lograr entre los dos, pero cuando ya no pasa, hay que buscar ayuda con el profesional que tiene la experiencia y la clave para ayudar. Esa es la clave, porque si fuese por irnos por lo absurdo, pues entonces vayan y cómprense una revista esas de supermercado que ahí dice, póngale unas velas, póngase un Claro, encaje, póngase usted, señor, el pantaloncillo de la nariz de elefante, o sea, cosas así locas y spice it up. hágale. Y nada de eso va a servir, porque eso es ponerle base a la alergia y no mirar de Ujú. fondo cuál es el problema. Esta es la forma de recuperar el deseo, identificar el problema, tener la intención de resolver el problema y sobre todo trabajarle al problema para solucionarlo. Me encanta, esto puedo aplicar en muchas cosas, porque Sí, siento que todas. identificar, exacto, es la aceptación de lo que está pasando. Hay muchas parejas que no hablan de este tema, hay muchas parejas que pasan 10 años sin tener intimidad y lo normalizan, como tú dices. Sí, eso es lamentable. A veces me han preguntado en algunas entrevistas, como sexóloga, ¿qué es lo más raro que tú has visto? Y la gente está esperando pues que yo le diga, no, aquella que estaba con un caballo o el señor con una jirafa, o sea, unas cosas así locas, ¿no? Y yo digo, no, realmente a mí lo más raro que me parece con que yo he ido como sexóloga clínica es una pareja que me diga que hace, no sé, 8 años, 10 años, no tienen intimidad con uno de los dos rogando, porque si los dos no les interesa, pues está perfecto. Pero uno de los dos Claro. rogando y sintiéndose rechazado por 10 años, por 8 años, por 5 años, eso es, a mí me parece eso muy raro. Sí, red flag, banderita roja definitivamente. Es triste que una de las dos personas tenga que sacrificar su deseo y su bienestar sin Ujú. resolver. Porque si el otro dice, es válido, perder el deseo es válido, Michelle, pero el otro debe decir, no quiero más, no me interesa más. Y dejar, mira que Exacto, hace unos días alguien, porque hago los martes una pregunta en mi Instagram y hace unos martes fue acerca de esto, mi pareja no tiene deseo y hace tiempos y una persona decía como con mucho sentimiento, es una situación tan injusta, ella era una mujer, porque ni puedo suplir mi deseo, ni tampoco puedo buscarlo por fuera por temas de principios. claro. Entonces, sí, no es, eso no es algo justo. Siempre hay que mirarlo. Es válido no quererlo totalmente, pero hay que expresarlo y decir, no quiero más. Ujú. Exacto, dejar que la otra persona elija. Exacto, así es. Bueno, nuevamente muchas gracias, me encantó esta conversación. A ver si más adelante hacemos otro capítulo un poquito más intenso, pero creo que por hoy fue súper informacional. Bueno, si nos estás escuchando y necesitas o quieres más información, ya tienes la información de Lacey, igual yo la voy a poner en el videito de YouTube y pues nos puedes seguir. Déjanos saber qué opinas y nada, nos vemos la próxima semana en Amor Crudo. Gracias, Lacey. No, Michelle, gracias a ti por tenerme en este espacio. Espero que sea información útil y que construya para tu comunidad. Y por supuesto, en mis redes estaré siempre encantada de tenerles. Hay información responsable, sobre todo académica, que siempre va a venir bien. Un beso muy agradecido para ti y tu comunidad. Gracias.